donde yo había escuchado a los norteños. Me dice, no, ya no llegan, ya no están entrando a este restaurante, los norteños, por la gente con guitarra. Dice, ya no están entrando a este restaurante, por otra dinámica que tiene el restaurante, enfocado a una cuestión más turística. Entonces, esta parte de la cultura popular está cambiando, o a lo mejor la política del mismo restaurante. Ahí habría que ver esto, de qué es lo que sucede con todos estos músicos, por ejemplo. Este está compilado en una edición del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Testimonio Musical de México. Allí está compilada esta melodía de comunidad. Entonces, quise iniciar con esto porque la vez pasada alguien me preguntó, bueno, ¿y qué hace un promotor cultural? A pesar de que habíamos visto qué es lo que hace, pues es también hacer estas cosas. Es esto y es un poquito lo que vamos a abordar hoy, la cuestión del patrimonio. Voy a tratar de cerrar un poco la exposición anterior de lo que es el patrimonio cultural. Dice, la promoción cultural se centra en lo cultural, no en lo social, no en lo económico ni en lo educativo. Es un aspecto cultural. Teníamos un compañero que era, creo que licenciado en educación, y él decía, bueno, pero ¿cómo puedo hacer eso? Tiene un campo enorme, pero no está enfocado a la parte educativa, es cultural. También hablamos de un poco acercándonos a lo que es gestión cultural y promotoría. Hay una gran diferencia, evidentemente, entre promotoría cultural y la gestión cultural. Se introduce, desde el punto de vista de Adolfo Colombres, antropólogo colombiano, se introduce este término de la animación sociocultural. ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? ¿Qué es la animación sociocultural? Se hace mucho en comité, no como tal. De acuerdo a la UNESCO, dice, es el conjunto de prácticas sociales que tiene como finalidad estimular la iniciativa y la participación de las comunidades en el proceso de su propio desarrollo y en la dinámica global de la vida sociopolítica en que están integradas. A veces pensamos que la animación sociocultural es compararse ante un público bullanguero y todo esto. Tiene todo, también un abordaje metodológico, la animación sociocultural que apoyará a la promotoría cultural. Ese concepto no lo olviden porque es algo muy importante que vamos a estar manejando, bueno, no manejando, sino ustedes pondrán en práctica, y a veces van a entrar en confusión y híjole, ¿qué estoy haciendo? ¿Animación sociocultural, promotoría cultural o gestión cultural? Adolfo Colombres, que es el autor que vimos, nos decía que hace promotor cultural. Él también tiene un apartado de lo que dice que es la animación sociocultural, como vimos, pero aparte también dice debe de haber una administración cultural. Sin eso no estamos haciendo, digamos, uso adecuado, podemos llamarlo así, recursos culturales. Hay que formar, algo dice, administradores culturales. No solamente estén enfocados en el manejo del recurso económico o la buena administración y el ejercicio de un presupuesto, sino también la aplicación en el sector cultural, que a veces es difícil. A veces hagamos entender a un contador que por qué queremos el recurso para ejercerlo en determinado proyecto, o cómo justificar. O dices, bueno, yo soy promotor, pero mira, para las cuentas a veces no soy bueno. Puedo hacer mi proyecto, puedo gastar el recurso, pero ¿cómo lo llevamos a cabo? Entonces a veces ese tipo de profesionistas dicen, no lo tenemos a la mano, hay que formar todos estos recursos. Y en la práctica, de hecho, lo hacemos. A lo mejor algunos de ustedes han tenido un proyecto y dicen, ching, ¿ahora qué tengo que? ¿Cómo voy a ejercer este recurso? Para empezar, a veces nos piden hasta un presupuesto como tal. Bueno, ¿cuánto requieres? ¿Para qué? Para recursos humanos, para compra de materiales, para viajar. ¿Qué vas a hacer con eso? Después, ¿cómo lo comprobamos? Y que se enfoque efectivamente para lo que fue presupuestado. Entre otras cosas. Digo, no sé si ustedes han tenido esa experiencia, que nos entiende a veces un administrador, un contador, por qué es necesario que tengamos ese recurso, o por qué puede ser vital. Y con todo te va a decir en una institución cultural, no, hombre, eso no es prioritario.
O desde el punto económico puede ser no viable, pero si nosotros convencemos por qué es importante ejercer ese recurso en determinado proyecto, tengan la seguridad que no les van a dar. Entonces dices, bueno, trabajamos de esta manera, tenemos los promotores culturales y los administradores. No, miren, hay que tratar de formar estos recursos de la administración cultural. Les insisto, no solamente en la aplicación y el buen ejercicio del presupuesto, a los cuales, así puede ser el más simple, podemos trabajar a veces con 1,500 o 1,000 pesos, pero que a veces el contador te dice, no, ¿para qué quieres ese recurso? Entonces, esa es la idea en el futuro, la administración cultural. Adolfo Colombres dice, tiene que ser una especialización, hay que formar esos recursos. Y quien no haya pasado por eso, quizás pueda enfrentarse en el futuro y decir, ¿cómo vamos a tratar de echar a andar estos proyectos? O de cómo justificar a veces los recursos. Aquí dicen, bueno, se resignan los periódicos, dicen 69 millones de pesos para el municipio en el sector cultural. Sí, pero ¿en qué parte vas a aplicar tantos recursos? Y parece que la construcción del museo se va a llevar todo el presupuesto. Entonces, no hay a veces esta aplicación de estos recursos o la democratización de estos recursos, tanto culturales como administrativos. Sí. Estos tres apartados podrían ser como parte de la gestión cultural. A eso apunta. Como gestor, sí, como el gestor cultural tiene que conocer estos tres aspectos, la promotoría, la educación y la administración. Es necesario, porque ya vimos la vez pasada qué hace el gestor. Y el gestor dice, no, yo me encargo de gestionar estos recursos para aplicarlos en cierto sector, o como muchas veces dicen, no, yo contraté al grupo y ahí se contacta en México y viene a bailar, viene a danzar, o ya te contraté al poner. Pero en realidad eso no es como tal. Estás gestionando ciertos recursos, estás gestionando ciertos productos culturales, ciertos recursos culturales. Es hasta aterrizar el proyecto, ¿no? Es todo ese proceso hasta llevarlo a cabo. Y ahorita vamos a ver quizás mucho más allá. Eso es lo que dice Adolfo Colombres, eso sería lo ideal. Evidentemente no todos lo podemos hacer. Digo, ¿a qué horas me voy a ir al barrio a hacer la promotoría? ¿O a qué horas voy a trabajar en este proyecto? Por eso dice, tenemos que tener también una administración cultural. Quien vaya a tomar las riendas del sector cultural tiene que manejar y conocer esto. Sucede en la administración, sucede que a veces tenemos un administrador y no sabe para qué son los recursos o para qué estamos pidiendo ciertas cosas. O en la práctica yo me encontré con que hay gente muy talentosa que se puede promover, pero desgraciadamente los lineamientos que marcan cuando te dan un presupuesto X, tienes que comprobar todo si vas a contratar a un artista con recibo de honorarios, y no tienen. La verdad ese es un gran problema, pues, si estamos... que tiene uno que buscar de qué manera pues rellenar sus espacios. Si estamos hablando de un grupo profesional constituido que viaja, pero imagínense, vamos a traer al grupo de tamboreros y violinistas de Saltillo. Sí, no, eso. De aquí de Saltillo, de las Margaritas. Hay que pagarle su transporte, su comida. ¿Cómo le hacemos para entender esa parte? Y decir, ¿por qué es importante que lo traigas? ¿Qué parte del recurso necesita? A veces hasta para tener un vehículo. ¿Por qué lo vamos a ir a tener que viajar? Entonces eso es importante, es lo que dice Adolfo Colombres, tenemos que formar esos recursos. No existen. Vamos, ni siquiera la promotoría cultural está reconocida como tal. Se apuntase en la gestión cultural. Pero además dice, bueno, y todo esto nos va a llevar a la tan discutida política cultural que necesitamos. ¿Y qué vamos a entender por política cultural? Un documento también basado en la UNESCO dice: cuerpo de principios operacionales, prácticas y procedimientos administrativos y presupuestarios que proveen de una base en la acción cultural del Estado. ¿Pero para qué queremos una política cultural? Si estamos diciendo que las culturas populares son las que van a emerger y van a regir los destinos culturales de una comunidad. Bueno, precisamente dice, para garantizar, fomentar, difundir
y favorecer el acceso de los ciudadanos a los bienes culturales. Debe tomarse en cuenta la estrecha relación de la cultura con los procesos comunicativos y de información. Tenemos que subirnos a eso, ¿verdad? La información está aquí. Hay que aprovechar todos los medios necesarios que tengamos. Pero además de eso tiene que ser participativa, incluyente, democrática y basada en todos los sectores culturales para elaborar una política. Sin eso, si solamente en escritorio dice un estado, municipio o un país, dice, ¿sabes qué? Yo quiero que ahora sean ciertas cosas. Y eso es mi política cultural. No, espérame tantito. O sea, aquí se está pugnando porque los diferentes grupos o sectores realmente participen en la conformación de este eje de la cultura. ¿Hacia dónde la apuntamos? Es difícil a veces. Pero además dice Eduardo Nibón, que ha estudiado mucho estas cuestiones de la política cultural en México, dice, bueno, pero también no queremos que sea solamente seccional, que realmente tengamos una política cultural que pueda trascender, termine y termine. Y quien venga a agarrar al sector cultura pueda decir, mira, ya hay ciertos lineamientos, ciertos ejes que debemos cumplir a determinados años. Sobre todo ahora, Luis Armando lo platicó la semana, hace 15 días, la sustentabilidad de la cultura. Ya se incorporó otro concepto, tiene que ser sustentable la cultura. Y hay cosas que a veces comprometemos y no nos damos cuenta que la cultura se acaba, o ciertos rasgos culturales. Entonces ya se apuntó otro concepto, sustentabilidad, no solamente del medio ambiente, sino de la cultura. Tiene que ser sustentable. Por eso es importante diseñar una política cultural que garantice su difusión, que la fomente, que la difunda, que se conozca entre los ciudadanos. A veces ni siquiera conocen. No hay. Y es difícil, eso es difícil. Y sobre todo la democratización de la cultura. Retomando lo que decía, es muy cierto, ¿no? Más que sustentable, lo han considerado como la cultura no rentable, ¿no? Es redituable en ese aspecto, es por eso que han disminuido su valor, ¿no? El financiamiento hacia la animación, hacia el fomento, hacia la formación de nuevos públicos para la cultura y las artes. Bueno, eso es cierto también. O sea, se está trabajando porque la economía, o sea, le dan un valor. Ernesto Piedras, economista, junto con, si no mal recuerdo, Eduardo Valle, están trabajando en ese aspecto económico de la cultura. Eso también me tiene que dejar. La cultura puede dejar recursos económicos, eso es cierto. Eso es cierto. Ernesto Piedras hace ya casi 10 años hizo un análisis, publicó un libro que se llama ¿Cuánto vale la cultura? Ponle precio. Y entonces en esos años consideraron que el 6% del Producto Interno Bruto ingresaba por el sector cultura a México. Festivales, llámese como sea, festivales, visitas a zonas arqueológicas, museos. También existe la otra esfera, dice, no, espérame tantito, no podemos comercializar la cultura como tal. Y otro dice, sí, pero hay que apostarle a la sustentabilidad y que deje recursos. Pero que ese recurso, como dice la sustentabilidad, tiene que llegar a todos los niveles. Si una comunidad va a promover un sector de su cultura, tendría que llegar a todos los niveles. A veces lo que se hace nada más es explotar esta cuestión. A mí me interesa que entren ciertos recursos por ciertas actividades culturales. No me importa si hay una difusión, no me importa si hay un disco de por medio que de aquí va a resultar. No. Yo quiero que el público llegue, vea, compre y salga contento y satisfecho. Buscaban la información en internet, mandar las personas industrias culturales. Lo mismo que hacen, por ejemplo, hacer discos, los libros, los formatos de los mismos libros, cómo se hacen el procedimiento y cómo llegan al nuevo público. Entonces, ese tipo se llama industria cultural, que es tanto aquí en México se está fomentando mucho, está creciendo demasiado, a tal grado de que, digamos, la música cultural, digamos, natural, se está transformando, como el caso que había comentado la vez pasada, los tarromadas, cómo va cambiando esta música en base a otro autor que combina esa musicalidad y se convierte en un
en algo material, en algo comercial, y ya llega al público, cuando antes no se podía llegar a ese público. Sí, están muy fuertes las industrias culturales. Si quieren, después la próxima sesión hablamos un poco sobre las industrias culturales. Néstor García Cantini, Eduardo Limón, son los que han más puesto el dedo en las industrias culturales. Pero también es cierto, y ahora que lo tocas, y dice, ¿y los derechos autorales? ¿Qué? Es muy discutido en el caso de las industrias culturales. Yo voy al pueblo a grabar cierta fiesta, pero después lo plasmo un disco y lo vendo. Oye, ¿y esa gente que produjo ese conocimiento, qué recibió? ¿Tú tienes los derechos de comercializar en un disco la música de ellos? ¿O de quién es si estamos hablando de patrimonio? Es la discutida a veces que se violan los derechos autorales. Dice, oye, las comunidades tienen derechos autorales porque es suyo. Tú lo único que estás haciendo es a través de este medio. El caso más sonado, que por eso se le criticó mucho, fue María Hernández. Visitó cantidad de cientos de comunidades para hacer sus grupos de danza. Y después los presentan y cobran. Oye, la comunidad de danza de nada puede exigir algunas cosas. Como vas transformando. Es un tema muy espinoso. Incluso los derechos autorales, ¿no? Entonces hay cosas que, les repito, en esa cuestión de las industrias culturales también está muy en cuestión los derechos autorales. Esa música tradicional, a veces de quién es, y si realmente a veces llegan los recursos, porque a veces ni siquiera llegan. Tú los grabas, lo comercializas y tanta, se acabó. Ganaste de esa cuestión. Ahí ya está la plata, estoy usando. Pero también de las cosas como el tema que estamos hablando del continente de Egipto, debería o ya está catalogado un tipo de música, leyendas, canto, todo lo que sea, para que también se respete y se estructure, para que la persona que llegue a comprar o a utilizar eso también esté reglamentado, porque si no, es muy fácil llegar y ir a Chapaneca, poner un remix y no sé, hacerlo tribal o hacerlo banda, no sé. Entonces, ¿dónde queda ese patrimonio intangible? Por eso es lo que te digo, y bueno, yo ahorita vamos a entrar a otro tema, déjenme terminar con eso, por eso yo creo que vamos a armar como temas que pudiésemos abordar y buscamos de industrias culturales y derechos autorales, pero sí es motivo de reflexión. Vamos, ¿quién ha ido a las pichanchas? Restaurantes pichanchas entonces. ¿Qué dice el eslogan? Sí, dice Chapaneco, eso ya lo registraron, ya no lo puedo utilizar de agricultura de la esquina. Porque le van a cobrar derechos, ya lo usan como propiedad industrial. Y el de sale cupo, ya no, otro restaurante no lo puede utilizar, porque él ya lo registró. Y entonces dice, oye, pero si yo lo quería utilizar, porque el cupo, una especie de calabaza, sí, pero no es el otro. Entonces eso es lo que apunta también, fíjate, qué implicaciones pueda tener. Te digo, está muy en discusión y es un tema muy, muy amplio. Con respecto a esto, la frase siéntase chapaneco no la podrás usar, pero siéntase chapaneco lo podrás usar toda la vida, en el contexto que quieras. Pumpo lo podrás usar en el contexto que quieras, no con el show que hacen ellos de tilín, 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 sale pumpo, llega pumpo, pero podrás utilizar el pumpo en todos lados. Además, su nombre de pumpo, desde mi perspectiva, no está acertado, porque el pumpo es el contenedor de tortillas y de tomate es el contenedor de líquidos. Vamos para aclarar esa pequeña parte. Si lo tienen, qué bueno. Es algo que yo pienso, por ejemplo, con el temperante. Hay que realizarlo como patrimonio cultural y como comité. En todos lados es una miel roja de canela. Pero el comité tiene además uno o dos ingredientes extras que lo hacen exclusivo. Eso es todo. El tener el registro te da ciertos derechos. Qué feo sería que viniera Gugar Soda y nos vendiera temperante envasado. Bueno, o peor aún, que viniera un chino y nos vendiera temperante envasado, por ejemplo, ¿no? Bueno, mira, pero mira, muchas de esas cosas, precisamente como son patrimonio, quizás no está sujeto a ese registro, si nosotros queremos. Ahorita déjenme hablar tantito, terminar esta parte para hablarlo de patrimonio, porque tú me acabas de decir, vamos a registrar el temperante, no es que yo llegue, señor juez,
hoy registramos el temperante como patrimonio del Comitán. Oye, eso es lo que quieres tú. Pero y el señor de ahí también quiere registrar su nieve de colores. ¿A cuál vamos a poner de patrón? ¿La que tú dices o la que él dice? Y ahorita vamos a abordar, déjame terminar eso, no recuerdo. Exacto, el humo, pero eso es a lo que voy. O sea, esa frase no la puedes, quizás no me expresé bien, no aclaré. No puedes ya utilizar esa frase. Sientas y chapaneco. Y no puedes utilizar te sale humo. Ni tampoco puedes utilizar el mismo concepto. Pero eso es más bien una cuestión legislativa. Te pongo un ejemplo. En España había un torero que se llamaba el Cordobés, Manuel Benítez del Cordobés. Su hijo no reconocido se puso cordobés. Era Manuel, no sé qué, Ramírez, el Cordobés. Como le inició el padre, yo tengo los derechos del Cordobés, le dijo el juez. Cordobeses son todos que nacieron en Córdoba. Entonces es una cuestión legislativa. Porque si la frase esta, Siéntese. pues si soy. Entonces es una cuestión legislativa, más bien de los poderes legislativos en general. El problema es entonces un problema político. En general la cultura es un problema político, como decías antes. Porque según la política educativa que ejerzas, podrás sustentabilizar la cultura o no. La cultura, por ejemplo, es sustentable en el momento en que yo salgo a la calle, soy payaso, hago mi show, paso la boina, me ponen dinero y yo me sustento. Ahora, ¿se sustenta el museo de Castellano? Por decir, no lo sé si se sustenta o no. Si no es una subvención del Estado, ¿me entiendes? Entonces, casi lo más importante que existe es la política cultural que tenga el determinado ente político que la ejerza. Por eso, fíjate, por eso como es claro, hay veces en el caso de explicar cómo funcionan las políticas culturales, o bueno, en el Estado en general, en el país. O sea, como ciertos sectores también dicen hacia dónde quiero que vaya la cultura. Ahora, no confundir la sustentabilidad con la manutención. Cómo sobrevive, con qué recursos agarrar. Son conceptos diferentes. Lo vamos a explicar más adelante si ustedes desean. La cuestión de la sustentabilidad. Entonces, por eso dice, tiene que ser una política cultural que tome en cuenta todos los sectores. Y por eso hablamos hace 2 semanas en la sesión de cómo es importante que las culturas populares sean tomadas en cuenta, porque es desde abajo donde dice, yo quisiera esto, porque es el pueblo, la comunidad del barrio, lo que está demandando para realmente que pueda ser tomado en cuenta el sector cultural. Dice, funciones principales del promotor cultural. ¿Qué hace un promotor cultural? Rescata, sistematiza, difunde, desarrolla y defiende. Se los dije la vez anterior. ¿Qué tenemos que hacer para...? Se oye mucho de rescate, al rescate de las tradiciones. Sí, pero ¿quién ha hecho, cuando menos este trabajo de campo, para saber qué se está perdiendo? ¿Qué vamos a rescatar? Tenemos que hacer el registro, fotografiar, grabar, estudiar. Primero, para que tengamos que hacer este rescate, esto se está perdiendo, perfecto, a eso me voy a enfocar. Voy a trabajar con el barrio, vamos a ver de qué manera, a documentar qué es este rescate. Y si esto se está dando, tenemos ya información, supongamos en una ciudad, hay que sistematizar toda esa información que ya tenemos a veces difusa o desperdigada, publicada en varios lugares, por ejemplo, o en ciertos barrios, y decir, mira, esto es lo que tengo. Primero trabajo es como hacer un trabajo de campo. Hay que ir, vemos qué está pasando, registramos, fotografiamos, documentamos, leemos, vamos a sistematizar toda esta información como nosotros nos convenga, por años, por tiempos, por temas, y comenzamos a hacer la selección. Después de eso, comenzamos, una vez que ya reunimos esa información, hay que hacer la difusión. Oigan, esto se está perdiendo. Es importante que lo rescatemos. Tiene estos elementos de factor identitarios. Y ahí comienza la difusión. De las maneras que tú quieras, desarrollar todo ese pequeño proyectito. Comenzar a hacer la difusión, desarrollas tu proyectito. Y defiendes. ¿Qué hemos defendido aquí? En la ciudad.
¿Qué se ha defendido en la ciudad? ¿Perdón? No defendemos nada. Defendemos algo realmente de las culturas populares y rescatamos algo de alguna tradición y digamos, no se debe de hacer, no se debe destruir, no se debe de meter mano, espérenme tantito. Eso es lo que tenemos después de varios meses o años de trabajo. Desde transformar, destruir, cambiar, modificar, como queramos llamarlo. Sí, rescatemos, sí, pero ¿de qué vamos a rescatar? Si no hay atrás un proceso de investigación. Yo los invito a escuchar ahorita una cápsula que ya tiene tiempo que está sonando en el email del, no sé, es terapeuta, no sé, Carlos se llama, y que habla de la fiesta de San Carlos. Yo tengo la intención de hacer, porque ya tiene como 3 semanas, y duro, y duro, y duro, y escuchas el discurso, pero él lo ve desde el punto de vista como psicólogo, relacionado con la fiesta de San Carlos. Él como psicólogo te va a decir que ciertas pautas, conductas, pero también la antropología tiene que ver con la parte conductual, y también tiene que ver con la parte religiosa, valores, normas, costumbres. Pero como no hemos hecho un trabajo formal, podemos entender por qué se dan ciertas cosas, por qué se dan ciertas manifestaciones. Y no podemos defender algo, ¿con qué argumento vamos a defender y a pararnos en algún lado? Sí, pero esto no debe de pasar. O si va a pasar, pero aguas. ¿Hacia dónde nos va a llevar esto? Y va a haber muchos cambios. Habrá muchos cambios. Eso es cierto. Entonces, eso es lo que dice, tendríamos que hacer como promotores culturales. Rescatar, sistematizar, difundir, desarrollar y la defensa. ¿Qué hemos defendido? Y a veces, aunque tímidamente se hace, no, pero no hay. O se excluye del grupo, no, porque mira, piensa diferente y no queremos que nos lastimen. No ha habido la intención de preservar ciertas rasgos culturales, pero no hay nada entendido como preservar. Bueno, y ahí incluso preservar también, pero bueno, al fin, y ahorita vamos a abordar por qué. O sea, ¿quién decide qué va a preservar? ¿Quién decide qué vamos a preservar? Digo, yo también como promotor cultural no puedo decir, oigan, vamos a preservar esto, porque es una cuestión muy interesante. Evidentemente tengo que tener todo el sustento, y para poder defender esta causa o este rasgo cultural, vamos a llamarlo así. Pero si no lo tenemos, y a veces están discutidos, ¿no? ¿Qué se está perdiendo? Está siendo amenazada, sí, pero ¿por quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿En qué sector? ¿De qué manera está siendo amenazada? Hay que definir cuál es esa amenaza. O hay que definir por qué, o qué vamos a rescatar, ser más precisos. ¿En qué vamos a rescatar? La vestimenta, la música, la comida, la forma de actuar, los horarios, los tiempos, los espacios. Hablamos de una fiesta. Entonces implica todo eso. ¿Qué vamos? Si no lo tenemos hasta atrás. La parte del rescate. Esa es la diferencia entre el gestor cultural, puede ser una de las diferencias. Se hace investigación, pero no todos. No, tiene que ver mucho. Se evalúan muchas cosas, por ejemplo, cuando somos uno desatado, por ejemplo, la cartera cultural. O sea, tal vez se preocupa mucho de vender, no sé, símbolos o ese tipo de cosas. Entonces se ve ese tipo de investigación. O sea, que en una capacitación, por ejemplo, un ejemplo muy evidente es la de las artesanas del nacional. Empezaron con las palomas tradicionales y después de apoyar con ciertos programas de capacitación, implementaron nuevas técnicas, nuevas formas de hacer las palomas. Entonces ya están implementando un tipo de... ya no lo viendo como una pieza única, sino ya viendo en plan de mercado, por ejemplo. Entonces por eso ya vemos esa diversidad, pero sigue manteniendo la forma del valor, ya más decorativa. Entonces, en ese
Entonces,